Valentina Curi Alvarado llevaba 41 años siendo precisa. Precisa en los números, precisa en las palabras, precisa incluso en la forma en que cortaba una manzana. Siempre 8 gajos exactos, sin dejar ni un hilo de cáscara fuera de lugar. Sus socios en la firma de inversión Curi, ni asociados, decían que era la persona más metódica que habían conocido en su vida. Y lo decían con una mezcla de admiración y ligero temor que ella encontraba perfectamente razonable. La precisión, a fin de cuentas, era lo único que separaba a los que ganaban de los que perdían. Ella lo había aprendido desde muy joven, en el departamento pequeño de la colonia Narvarte, donde su madre había criado a 3 hijos sola, contando cada peso, dividiendo cada tortilla. Así que cuando el notario le comunicó, un martes por la mañana de enero, que su padre, ese hombre que ella apenas recordaba como una silueta de corbata azul que olía a tierracota, le había dejado en herencia una hacienda del siglo XVI en San Miguel de Allende, Valentina no sintió emoción. Sintió el peso de un activo sin clasificar que interrumpía la geometría de su portafolio. La hacienda Los Ángeles Tutelares, 14 hectáreas, una construcción colonial de cantera rosa. Una capilla catalogada por el INAH, 4 trabajadores de planta y un mayordomo de 82 años que llevaba más tiempo en esa propiedad que en cualquier otro lugar del mundo, y una serie de murales del siglo XVI en la capilla que nadie, ni el notario, ni los avalúos, ni los correos de su padre que tardó semanas en abrir, describía con suficiente detalle. No importaba. Armando Zeta, el desarrollador inmobiliario que ya había construido 3 complejos boutique en San Miguel, le había enviado una oferta de 22 millones de pesos por el terreno antes de que Valentina hubiera terminado de leer el testamento. El proyecto: demoler las estructuras deterioradas, conservar únicamente la fachada principal como elemento estético y construir un hotel de 16 suites de lujo con spa, alberca infinita y vista al Parque Benito Juárez. Valentina sabía que era una oferta razonable. Lo que no sabía, lo que nadie le había dicho, era que los murales dentro de esa capilla eran una de las últimas obras completas atribuidas al taller del indio Nicolás de Tepa, pintor mixteco del siglo XVI, cuyos trabajos conocidos se contaban con los dedos de una mano y cuya cotización en el mercado del arte colonial superaba cualquier cifra que Armando Zeta pudiera imaginar en su vida. Y tampoco sabía que el hombre que iba a llegar empapado a su puerta esa noche, ese peón sin equipaje, sin apellidos importantes, sin nada más que una mochila mojada y las manos más cautelosas del estado de Guanajuato, era el único ser vivo capaz de probar todo eso. Pero antes de todo eso, antes de los murales y la tormenta y el hombre mojado en el portón, estaba la historia de una hija que había aprendido muy temprano que las cosas hermosas no pagaban la renta. Valentina tenía 9 años cuando su padre los dejó, no de la manera dramática en que pasan esas cosas en las telenovelas, con portazos y maletas arrastradas por el pasillo. Don Héctor Curi simplemente apareció cada vez menos en el departamento de Narvarte y luego dejó de aparecer del todo, y la explicación que Ingrid le dio a sus 3 hijos fue tan práctica y tan definitiva que no invitaba preguntas. Su papá tiene otra vida, así, sin inflexión, como cuando se dice que va a llover. Valentina había guardado esa frase en alguna parte y la había usado durante los siguientes 32 años como escudo contra todo lo que podía doler si uno lo dejaba doler. Su padre tenía otra vida. Ese departamento era su vida. La universidad becada por mérito era su vida. La firma de inversión construida desde practicante era su vida. Y cualquier cosa que viniera de ese hombre, incluyendo esta hacienda heredada, incluyendo este viaje a San Miguel de Allende, era, en el mejor de los casos, una complicación administrativa que resolver. Lo que no había calculado
porque no hay manera de calcular estas cosas, era que los lugares guardan a las personas que los habitaron, que las haciendas de 4 siglos acumulan tiempo como acumulan polvo, en capas que el ojo no siempre ve, pero que el cuerpo reconoce. Que hay preguntas que una persona puede evitar durante 41 años y que un lugar específico, en un momento específico, hace imposibles de seguir evitando. Valentina llegó a San Miguel de Allende el viernes por la tarde en un vuelo de 40 minutos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Rentó un Audi Q5 en el aeropuerto del Bajío, activó el GPS y tomó la carretera 57 hacia el norte. No miró el paisaje. No bajó la ventana para sentir el aire del altiplano que a esa hora de la tarde tiene un olor particular a tierra seca y flores silvestres. Iba leyendo correos en su teléfono mientras el GPS le indicaba los últimos kilómetros hacia la hacienda. Lo que sí notó, porque era imposible no notarlo, fue el cielo. Al noreste, detrás de las montañas que rodeaban la ciudad colonial, se había formado una masa de nubes de un violeta tan oscuro que parecía una herida en el horizonte. Era el tipo de cielo que los lugareños reconocían de inmediato, la tormenta seca de marzo que llegaba sin avisar, que convertía los caminos de terracería en arroyos en cuestión de minutos, que hacía que las torres de la parroquia de San Miguel se vieran más rosas que nunca contra ese fondo amenazante. Valentina lo vio, calculó mentalmente si afectaría su agenda del fin de semana y siguió leyendo su correo. El mayordomo de la hacienda, don Próspero Guardado, la estaba esperando en el portón de hierro forjado con la misma pose con la que probablemente había esperado a cada miembro de la familia Curi desde que el padre de Valentina lo contrató 4 décadas atrás. Era un hombre pequeño y compacto, de piel morena trabajada por el sol y manos que parecían haber sido esculpidas de madera vieja. Tenía el bigote perfectamente recortado y usaba una guayabera beige que Valentina supo de inmediato había sido planchada específicamente para recibirla. «Señorita Valentina», dijo él, y abrió los brazos apenas lo suficiente para indicar que hubiera querido abrazarla si ella no fuera el tipo de persona que claramente no recibía abrazos de personas que no conocía. «Bienvenida a Los Ángeles Tutelares. Su padre la esperó aquí muchas veces». «Buenas tardes, don Próspero», dijo ella, y le extendió la mano con la firmeza justa. «El señor Z me dijo que podría revisar la propiedad este fin de semana. Necesito hacer una evaluación antes del lunes». La sonrisa del mayordomo no desapareció, pero algo detrás de ella sí. «Como usted diga, señorita, la habitación principal está lista». Remedios hizo caldo tlalpeño y enchiladas verdes. «Gracias», dijo Valentina, y comenzó a caminar hacia la entrada sin esperar más. Adentro, la hacienda la recibió con el silencio particular de los lugares que llevan mucho tiempo en el mismo sitio. Era un silencio que pesaba, que olía a piedra húmeda y flores de bugambilia y algo más antiguo que todo eso, algo que Valentina no supo nombrar, pero que le produjo, por un instante brevísimo, que de inmediato descartó como irracional, una sensación extraña de familiaridad. El patio central estaba flanqueado por arcos de cantera sobre los que trepaban enredaderas de bugambilia en plena floración, moradas y rojas y de un naranja que parecía imposible. Las macetas de barro alineadas a lo largo del corredor contenían plantas que alguien había cuidado con atención durante décadas. El pozo al centro del patio era de piedra negra volcánica y sobre él colgaba una cadena de hierro oxidado que terminaba en un cubo de madera casi tan viejo como la hacienda misma. Era objetivamente hermoso. Valentina lo reconoció como un hecho arquitectónico y siguió caminando. «La capilla está al fondo del jardín», dijo don Próspero siguiéndola.
Hay algunos murales que quizás le interese ver antes de hablar con el señor Z. Su padre siempre decía que el señor Z viene el lunes, lo interrumpió Valentina. Tengo 2 días para documentar todo y tomar una decisión. ¿Tiene los planos de la propiedad? Sí, señorita. Bien, los necesito en la noche. Don Próspero asintió. No dijo nada más. Pero mientras la seguía hacia la habitación principal, mirando la espalda recta de esa mujer que caminaba por la hacienda de su padre sin detenerse a mirar nada, el mayordomo pensó en los murales de la capilla. Pensó en los años que había pasado don Héctor Curi, el padre de Valentina, hombre callado y melancólico que amaba esa propiedad con una devoción que nunca había sabido transmitirle a su hija, investigando esas pinturas antiguas. Pensó en los expertos que habían venido a verlas y se habían ido murmurando cosas que don Próspero no entendía del todo, pero que claramente los llenaban de asombro. Pensó que, si Armando Z compraba esta hacienda, esos murales iban a desaparecer para siempre. Y pensó en que no había nada que él pudiera hacer al respecto. Afuera, el cielo violeta avanzaba hacia San Miguel de Allende. La tormenta llegó a las 9 de la noche con una violencia que sorprendió incluso a don Próspero, que llevaba 40 años leyendo el cielo del Bajío. No fue la lluvia sola, que cayó de golpe, vertical y espesa como una cortina de agua que alguien hubiera dejado caer desde las montañas. Fue el viento que vino antes, el rugido sordo que dobló los árboles del jardín hacia el este como si oraran todos juntos en la misma dirección. Fue el olor a tierra mojada que entró por todas las ventanas al mismo tiempo. Ese olor que en San Miguel tiene algo de incienso y algo de antigüedad, como si la lluvia despertara memorias que el suelo había guardado durante siglos. Valentina estaba en el estudio cuando todo eso ocurrió. Había pasado las últimas 3 horas con los planos de la hacienda extendidos sobre la mesa de madera labrada que alguna vez fue el escritorio de trabajo de su padre. Los había estudiado con la misma metodología que usaba para analizar cualquier activo, buscando primero las debilidades estructurales, luego las oportunidades de valorización, finalmente los elementos que complicaban la salida. La hacienda tenía 14 hectáreas, de las cuales 8 eran jardines y áreas sin construir. La construcción principal era de buena factura, pero requería inversión significativa para modernización. La capilla estaba catalogada como patrimonio por el INAH. Eso era una complicación. Significaba que la demolición requería un proceso legal que podría tardar meses, aunque el licenciado que representaba a Z ya había dicho que tenían contactos para agilizarlo. En su cuaderno había 2 columnas. En la izquierda, los argumentos para vender ahora. 22 millones de pesos en liquidez inmediata. 0 responsabilidad sobre un activo que ella no pedía, no necesitaba y no entendía. Eliminar la complicación sentimental, porque eso era lo que era, una complicación sentimental, de heredar algo de un hombre que había sido más una idea que una presencia en su vida. En la derecha, los argumentos en contra. Ninguno que fuera financiero. Solo uno que ella no sabía cómo categorizar. La sensación de que algo en esa hacienda valía más de 22 millones de pesos. No lo sabía por ningún análisis. Lo sabía por algo mucho menos científico, algo que le molestaba reconocer porque no encajaba con ningún sistema que ella hubiera construido para tomar decisiones. Lo sabía por instinto, y Valentina Curi Alvarado no confiaba en los instintos. El trueno que llegó entonces fue tan cercano que hizo vibrar los vidrios del estudio. Valentina levantó la vista de los planos y miró hacia la ventana. Afuera no había nada visible, solo oscuridad y el sonido del agua golpeando los tejados de barro.
Remedios, la cocinera de la hacienda, era una mujer de 60 y tantos años, con cara de haber visto todo y no haberse escandalizado con nada. Había entrado al estudio a las 8 de la noche con una charola que contenía el caldo tlalpeño, las enchiladas verdes, un vaso de agua de Jamaica frío y una tortilla de maíz azul, envuelta en servilleta de tela para que no se enfriara. Y había puesto todo esto sobre la esquina libre de la mesa de planos con la eficiencia silenciosa de quien ha servido en esa casa tanto tiempo que sabe exactamente cuánto espacio dejar entre el plato y los papeles de trabajo. ¿Quiere que le traiga algo más tarde, señorita?, había preguntado Remedios. No, gracias, había dicho Valentina. ¿A qué hora cierra la cocina? La cocina no cierra, señorita. Si necesita algo en la noche, nomás me toca la puerta. Valentina había asentido, y mientras comía las enchiladas, que estaban, objetivamente, entre las mejores que había probado en su vida adulta, cosa que también se negó a pensar demasiado porque no era relevante, había mirado las paredes del estudio. Las paredes estaban cubiertas con fotografías y mapas que don Héctor había colgado a lo largo de los años. Fotografías en blanco y negro de la hacienda en distintas épocas, algunas tan antiguas que las personas que aparecían en ellas vestían ropa del siglo anterior, mapas catastrales de la propiedad, una reproducción enmarcada de un grabado colonial que representaba la fundación de la villa de San Miguel el Grande en 1542. Y en la pared más pequeña, frente al escritorio, algo que Valentina no había visto de inmediato, porque la lámpara no iluminaba bien ese ángulo. Una fotografía de tamaño mediano, en un marco de madera oscura, que mostraba el interior de la capilla de la hacienda, con los murales iluminados por una luz que claramente era de mañana temprana. La fotografía era hermosa. Valentina la miró durante más tiempo del que había planeado. Luego volvió a los planos. Su teléfono vibró. Era su madre, Ingrid Curie. «Mamá», contestó Valentina. «Ya llegaste, está lloviendo allá, aquí en la ciudad, dice el parte meteorológico que hay tormenta en el Bajío». La voz de su madre tenía esa calidad particular de querer sonar casual cuando en realidad iba directo al grano. «Estoy bien, mamá. Sí, está lloviendo». «¿Y cómo está la hacienda?» «Grande», dijo Valentina, que era lo que pensaba honestamente. «Y cara de mantener». «Exactamente lo que te dije», dijo Ingrid, y Valentina escuchó el clac suave de un encendedor, señal de que su madre estaba en el balcón de su departamento en Polanco fumando el cigarro que se permitía cada noche a las 9. «Tu padre la quería más que a cualquiera de nosotros, así que por supuesto la llenó de deudas sentimentales. Véndela, Valentina, toma el dinero y compra algo que funcione para ti». «Estoy evaluando». «No hay que evaluar. Z ofrece buen precio. La economía no está para caprichos, y tú ya tienes suficientes propiedades en el portafolio que de verdad producen». «Ya sé lo que producen mis propiedades, mamá». «Entonces sabes que una hacienda del siglo XVI en el Bajío no es un activo racional». Valentina no respondió de inmediato. Miró la columna derecha de su cuaderno, la que estaba casi vacía. «Déjame trabajar», dijo al final. «Te llamo el lunes». Colgó antes de que su madre pudiera decir algo más. Afuera la lluvia arreciaba. Rodrigo Tlaloc Sánchez llevaba 4 horas caminando cuando la tormenta lo alcanzó. Había salido a las 5 de la tarde del pequeño cuarto que rentaba en el barrio de San Antonio, en las afueras de San Miguel de Allende, con la intención de llegar antes del anochecer a la hacienda Santa Catalina, donde tenía jornada los sábados y domingos, ayudando con la poda y el mantenimiento de los jardines. Rodrigo caminaba con la mochila al hombro y los ojos en el suelo del camino, que ya estaba suelto y polvoriento por la temporada de secas.
Caminaba como caminan los que han recorrido mucho a pie, con un ritmo parejo y callado, sin prisa pero sin descanso, con esa economía de movimientos que solo se aprende cuando caminar es la diferencia entre trabajar y no trabajar. Llevaba puesto un pantalón de mezclilla azul, desgastado en las rodillas, y una camisa de franela a cuadros rojos y negros. Los zapatos eran de trabajo con punta de acero, viejos pero bien cuidados. En la mochila llevaba un cambio de ropa, una lonchera con 2 tacos de frijoles que doña Carmen de la miscelánea le había dado esa mañana porque le sobraban y sabía que Rodrigo nunca rechazaba comida de manera que pareciera lástima, sino con la gracia particular de los que aceptan con dignidad. Un cuaderno de pastas negras con apuntes que nadie habría podido leer porque estaban en un sistema de abreviaciones que solo él entendía, y 3 brochas de pelo de ardilla envueltas en un trapo de algodón que Rodrigo llevaba consigo desde hacía 15 años, y que eran lo único que había salvado del incendio, porque las tenía en los bolsillos de su chamarra esa noche cuando llegó corriendo al taller y encontró todo en llamas. 3 brochas. Eran lo único que quedaba de Tlaloc Restauraciones. Las llevaba consigo como quien carga un escapulario, no por superstición, sino por memoria. El camino hacia la Santa Catalina pasaba por terracería durante 6 de los 8 kilómetros. En temporada de secas era polvoriento y fácil. En temporada de lluvias, que oficialmente empezaba en mayo, pero que en el Bajío a veces llegaba sin avisar en marzo, cuando las condiciones de temperatura y humedad conspiraban, era otra cosa. En el año que llevaba haciendo ese trayecto, Rodrigo lo había caminado en todas las condiciones posibles. Sabía dónde se formaban los charcos más grandes, dónde el camino se ponía más resbaladizo, dónde había que buscar el lado firme de la orilla. Lo que no sabía era que esa noche la tormenta venía del noreste con una velocidad que no correspondía a ninguna de las que había visto en ese año. Cuando las primeras gotas cayeron sobre sus hombros, Rodrigo llevaba apenas la mitad del camino. Aceleró el paso, pero en el Bajío, cuando las nubes deciden romper, no dan advertencia. 1 minuto era llovizna, el siguiente era aguacero. En 3 minutos, Rodrigo Tlaloc Sánchez estaba completamente empapado. El camino de terracería se convirtió en un riachuelo de lodo, en el que sus pies se hundían hasta el tobillo con cada paso. El viento lo golpeaba de frente, tan fuerte que tenía que inclinarse hacia adelante para avanzar. No había árboles suficientemente grandes en esa zona de la ruta para dar refugio, solo nopales y arbustos bajos que el agua doblaba sin misericordia. Y entonces apareció la hacienda. Rodrigo la conocía de vista. Había pasado por ese camino docenas de veces en los últimos 2 años, desde que se estableció en San Miguel. Siempre la había visto de lejos, con sus muros altos de cantera que bordeaban el camino durante un buen tramo, con el portón de hierro forjado que siempre estaba cerrado. En el barrio de San Antonio decían que el dueño era un señor de la Ciudad de México que raramente venía, y que el mayordomo, don Próspero, era un hombre serio y bueno que de vez en cuando contrataba trabajadores del día para labores de mantenimiento. En circunstancias normales, Rodrigo no hubiera llamado a ese portón, pero en circunstancias normales no estaba cayendo granizo. El primer granizo llegó sin anunciarse, piedras pequeñas, como lentejas que golpeaban su cabeza y sus hombros con una precisión dolorosa. Rodrigo se cubrió la cabeza con la mochila y corrió los últimos metros hasta el portón de la hacienda. Buscó el timbre, no lo encontró y golpeó el hierro con el puño 3 veces, tan fuerte como pudo sobre el sonido del granizo y el viento. Esperó. Golpeó de nuevo. La lluvia era tan intensa que apenas podía ver el portón que tenía a 30 centímetros de la cara.
Tardó otros 2 minutos, que se sintieron como 20, antes de que una luz apareciera al fondo del patio y unos pasos se acercaran hacia él. «¿Quién es?», preguntó una voz al otro lado del portón. Voz de hombre mayor, cautelosa, pero no hostil. «Rodrigo Sánchez», respondió él, y tuvo que gritar para hacerse escuchar sobre el sonido de la tormenta. «Trabajo en la Santa Catalina. Voy hacia allá. Me agarró la lluvia. Solo necesito refugiarme un rato hasta que pare». Silencio del otro lado. Rodrigo imaginó a quien estuviera ahí sopesando la situación. «¿Cuántos son?», preguntó la voz. «Solo yo». Otro silencio. Luego el sonido de una tranca que se corría. El portón se abrió lo suficiente para que Rodrigo viera el rostro de don Próspero Guardado, que lo examinó de arriba abajo con la linterna que llevaba en la mano, con la misma minuciosidad con la que uno examina algo que llega sin que uno lo espere. Lo que vio fue a un hombre de unos 50 años, aunque en realidad tenía 48, con la ropa completamente empapada y adherida al cuerpo, el pelo aplastado sobre la frente, los ojos tranquilos. No borracho, no agresivo, solo mojado, como un gato que la lluvia agarró en campo abierto. «Entre», dijo el mayordomo, «pero espere aquí en el corredor. Tengo que avisarle a la señora». Valentina escuchó los pasos de don Próspero en el corredor antes de que él tocara la puerta del estudio. «Señorita», dijo el mayordomo, abriendo apenas 1 centímetro. «Perdone la interrupción. Dígame». «Hay un hombre en el portón, un peón que va a la Santa Catalina». Lo agarró la tormenta. «Pide refugio para la noche». Valentina levantó la vista de los planos. En su mente calculó la situación en menos de 3 segundos. Hombre desconocido, noche de tormenta, propiedad aislada, ella sola con el personal de la hacienda. «No», dijo. Don Próspero no se movió. «Es solo por esta noche, señorita. Conozco a Rodrigo, trabaja en la Santa Catalina, no ha dado nunca motivos de queja, y afuera está cayendo granizo. Que vaya a la Santa Catalina. Son 4 kilómetros más en ese temporal, señorita». El mayordomo hizo una pausa mínima. Su padre nunca negó refugio a nadie, especialmente en tormenta. Valentina sintió el pequeño filo de esas palabras. No porque la lastimaran, era demasiado precisa para que las comparaciones sentimentales la lastimaran, sino porque don Próspero sabía exactamente lo que estaba haciendo al decirlas, y eso le producía algo parecido al respeto. «¿Tiene documentos?» «No traigo su credencial, señorita, pero lo conozco desde hace...» «¿Lo conoce o sabe quién es?» Don Próspero consideró la diferencia. «Lo conozco», dijo finalmente. «En esta zona nos conocemos todos». Valentina cerró el cuaderno. Miró la ventana donde el granizo seguía golpeando los vidrios como algo desesperado queriendo entrar. «Puede quedarse solo esta noche», dijo al fin, con la misma entonación con la que uno da una instrucción de trabajo. «En el cuarto de herramientas o donde haya espacio en el servicio, no en la casa principal, y quiero que esté afuera del portón antes de las 8 de la mañana». «Sí, señorita». «¿Hay algo que pueda faltar en la noche? Plata, herramientas, algo que deba asegurar». Don Próspero la miró con una expresión que Valentina no supo descifrar del todo. «No, señorita», dijo. «Rodrigo no toca lo que no es suyo». Y con eso el mayordomo cerró la puerta del estudio y fue a buscar a ese hombre mojado que esperaba en el corredor. El cuarto que don Próspero le asignó a Rodrigo era pequeño pero seco. Una cama de catre, una silla, un gancho en la pared, una ventana pequeña que daba al jardín del lado norte. El mayordomo le llevó una toalla gruesa, un pan de muerto que Remedios la cocinera había hecho esa tarde y un tazón de caldo tlalpeño que todavía tenía temperatura. «Gracias, don Próspero», dijo Rodrigo, que se había quitado la camisa empapada y la había colgado en el gancho junto con la mochila.
Le juro que no molesto. En cuanto aclare, me voy. No tiene prisa, dijo el mayordomo, aunque ambos sabían que las instrucciones eran claras sobre ese punto. La señorita dijo hasta las 8. Rodrigo asintió. Tomó el tazón de caldo y bebió el primer sorbo despacio. Cerró los ojos un momento. El caldo sabía exactamente como recordaba que sabía el caldo tlalpeño que hacía doña Cata en la finca de don Aurelio décadas atrás, en esa vida anterior que a veces le parecía tan remota que dudaba de si realmente había ocurrido. El epazote, el chile chipotle ahumado, el garbanzo, el caldillo de jitomate. Sabores que eran geográficos, que pertenecían al altiplano con la misma lógica con la que pertenecía la cantera rosa o el cielo de marzo. «Don Próspero», dijo Rodrigo, cuando el mayordomo ya estaba en la puerta. «¿Me permite preguntarle algo?» El mayordomo se detuvo. «Esta hacienda», dijo Rodrigo, «¿tiene capilla?» La pausa que siguió fue brevísima, pero don Próspero la notó. «Sí», dijo el mayordomo, «al fondo del jardín principal». «¿Por qué lo pregunta?» Rodrigo envolvió ambas manos alrededor del tazón de caldo como si necesitara calentarse, aunque ya no tenía frío. «Por nada», dijo. «Curiosidad». Pero sus ojos, mientras decía eso, tenían una expresión que don Próspero no había visto en muchos años en esta hacienda. Era la misma expresión que tenía don Héctor Curi cada vez que hablaba de los murales de la capilla. Una mezcla de conocimiento y urgencia, de secreto y de algo muy parecido a la desesperación. El mayordomo salió del cuarto sin decir más. Pero no fue a dormir. Esta historia está apenas comenzando, y lo más sorprendente todavía no ha ocurrido. Si quieres escuchar cómo la noche en esa hacienda cambió todo para siempre, dale like al video y activa la campanita para que el canal pueda seguir trayéndote estas historias. A las 11 de la noche, Valentina Curi Alvarado seguía despierta. Había dejado los planos de la hacienda sobre la mesa del estudio. Había tomado una ducha larga en el cuarto de baño con la regadera de bronce que alguien había instalado con suficiente presión de agua como para hacer olvidar que uno estaba en el siglo XVI. Se había puesto la pijama de seda azul marino que siempre llevaba de viaje y se había metido en la cama que tenía sábanas de lino blanco que olían a cedro y tiempo. No podía dormir. Lo intentó con el método que usaba en los períodos de mayor presión de trabajo. Respirar despacio, contar hacia atrás desde 100, vaciar la mente de todo contenido activo. El método fallaba, porque la mente de Valentina era del tipo que no recibe instrucciones de apagarse voluntariamente. Seguía trabajando incluso cuando le ordenaba detenerse, procesando los planos, calculando los metros cuadrados construibles si se demolía la capilla, estimando el valor por suite del hotel que Zeta quería construir, comparando ese valor con los 22 millones de la oferta actual. Y en algún punto entre los cálculos, una imagen que no había pedido, el patio de la hacienda con sus bugambilias moradas, iluminado brevemente por un relámpago tan hermoso que dolía. Valentina se sentó en la cama. No era de las que se dejaban llevar por estéticas. La belleza de una propiedad era, financieramente, uno de los factores menos relevantes para determinar su valor. Lo que importaba era la ubicación, la construcción, el potencial de desarrollo, el mercado. San Miguel de Allende tenía un mercado turístico de lujo que justificaba perfectamente la oferta de Zeta. La belleza de un patio colonial no pagaba impuestos. Y sin embargo estaba despierta a las 11 de la noche, incapaz de quitarse esa imagen de encima. Se levantó, buscó su bata en la silla donde la había dejado, se la puso, y salió del cuarto hacia el corredor principal. La hacienda de noche era diferente, no más silenciosa. La lluvia seguía, aunque más suave ahora, y el viento seguía moviendo los árboles del jardín, pero sí más presente, de alguna manera.
como si en la oscuridad los siglos acumulados en las paredes de cantera se hicieran más audibles, más palpables. Los arcos del corredor proyectaban sombras largas sobre el piso de Talavera, y la lámpara de hierro al fondo del pasillo zumbaba levemente, produciendo una luz que oscilaba apenas, como si respirara. Valentina caminó hacia el patio central. Se detuvo bajo los arcos del corredor, mirando la lluvia caer sobre el pozo de piedra negra, sobre las macetas de barro, sobre las bugambilias que ahora tenían los pétalos inclinados por el peso del agua. Pensó en su padre. Don Héctor Curi había sido, según los pocos que lo describían en los papeles que ella había recibido del notario, un hombre que amaba las cosas viejas, comprador compulsivo de antigüedades, visitante asiduo de iglesias coloniales, lector de historia novohispana. Había pasado los últimos 12 años de su vida entre la Ciudad de México y esta hacienda, y en ninguno de esos 12 años había llamado a Valentina para decirle que existía o para invitarla. Ella nunca le había preguntado por qué. La respuesta requeriría una conversación, y las conversaciones de ese tipo, las que habrían preguntas para las que no había respuestas en forma de números, eran exactamente el tipo de conversaciones que Valentina había aprendido a evitar desde que tenía uso de razón. Pero ahora estaba aquí, en el patio de su hacienda heredada, a las 11 de la noche, con la lluvia cayendo, y algo en ese lugar le producía una incomodidad que no era desagradable del todo, sino más bien el tipo de incomodidad que precede a algo que uno no sabe todavía que necesita entender. Fue entonces cuando vio la luz, una luz suave, cálida, casi imperceptible, venía del fondo del jardín, de la capilla. Rodrigo Tlaloc Sánchez no había planeado entrar a la capilla. Había planeado comer el pan, tomar el caldo, agradecer el refugio y dormir las horas que la tormenta le diera. Eso era todo. Era un hombre que hacía las cosas justas y no más. Comía lo que le daban, dormía lo que podía, trabajaba lo que había que trabajar y no pedía nada que no le correspondiera. Pero cuando la tormenta amainó lo suficiente y el viento cambió de dirección, por la ventana pequeña de su cuarto llegó un olor. Era un olor que Rodrigo conocía como conoce uno el olor de su propia madre, sin necesitar pensarlo, sin necesitar identificarlo, con esa certeza absoluta que llega antes que cualquier razonamiento. Olor a pintura vegetal, a aglutinante de cactus, a cal quemada y tierra de azompa. Era el olor de los murales coloniales al temple, el olor de las pinturas murales del siglo XVI que se conservaban en pocas iglesias y conventos del país. El olor que Rodrigo había aprendido a reconocer a los 17 años cuando empezó a trabajar como aprendiz del maestro Aurelio Espinosa, el mejor restaurador de arte colonial que había producido el estado de Guanajuato en los últimos 50 años, y que desde entonces había perseguido o evitado según lo que la vida le indicaba. En este caso, la vida le indicó salir del cuarto. La capilla estaba al fondo del jardín, separada de la casa principal por una alameda de cipreses que la lluvia había transformado en un pasillo oscuro y perfumado. La puerta era de madera labrada con herrajes de hierro forjado, tan antigua que parecía parte de la piedra misma. Estaba entreabierta 1 centímetro, lo suficiente para que el olor saliera y para que Rodrigo, con el empuje más suave posible, la abriera sin esfuerzo. Adentro había una linterna pequeña sobre el altar, probablemente la que alguien había olvidado encendida durante la tormenta, que proyectaba hacia arriba una luz cálida y temblorosa, y en esa luz Rodrigo vio los murales. Se detuvo, dejó de respirar. Tardó un momento en volver a hacerlo.
Los murales cubrían los 4 muros de la capilla y la bóveda completa, de suelo a techo, en una composición que Rodrigo reconoció de inmediato con la misma certeza con la que había reconocido el olor. No era que conociera esos murales específicamente, era que conocía el lenguaje, era que en 27 años de trabajar con arte colonial, primero como aprendiz, luego como oficial, luego como maestro en su propia empresa, hasta que el incendio lo borró todo, había aprendido a leer esas imágenes como se lee un texto en un idioma que uno ha hablado desde la infancia. El estilo era inconfundible. Los personajes tenían esa particularidad distintiva de la escuela del Bajío del siglo XVI. Las manos grandes, casi exageradas, con cada dedo independiente y articulado. Los fondos geométricos de origen mixteco que los pintores indígenas del período virreinal continuaban usando incluso dentro de composiciones completamente religiosas. Los ocres y azules que no eran el azul de Prusia europeo, sino el azul del añil del istmo, más vivo y más profundo. El rojo que venía de la cochinilla y no del cinabrio. Era la escuela del taller de Nicolás de Tepa. Rodrigo lo supo antes de verificarlo, pero se acercó de todas maneras, con esa lentitud que usan los que saben que están mirando algo que merece ser mirado despacio, y buscó en el ángulo inferior, derecho del muro principal, donde los pintores de ese taller acostumbraban dejar su marca, hasta que encontró lo que buscaba, un pequeño símbolo mixteco pintado en azul añil sobre el fondo ocre, una espiral dentro de un cuadrado, la firma del taller de Tepa. Rodrigo puso la mano sobre la pared con la delicadeza con la que se pone la mano sobre el pecho de algo que respira, y sintió bajo las yemas de los dedos la textura particular del fresco al temple, la cal cristalizada, el pigmento orgánico que había sobrevivido 4 siglos de humedad y tiempo y abandono. Cerró los ojos, y por primera vez en 15 años, Rodrigo Tlaloc Sánchez sintió que estaba exactamente donde tenía que estar. ¿Qué está haciendo aquí? La voz llegó desde la puerta de la capilla con una claridad que en ese espacio pequeño y abovedado tuvo el efecto acústico de ser más grande de lo que era. Rodrigo giró despacio. Valentina Curi Alvarado estaba en el umbral con la bata de seda azul marino, el pelo suelto sobre los hombros y una linterna de teléfono apuntándole directamente al rostro. Sus ojos eran muy oscuros y muy despiertos para la hora que era, y tenían una expresión que Rodrigo leyó correctamente como «Estoy a 2 segundos de gritar». «Disculpe», dijo él sin apartar la mano del muro. No quise molestarla. ¿Que no quiso molestarme? Está en la capilla de mi propiedad a las 11 de la noche. Sí, señora, tiene razón. Rodrigo bajó la mano del muro con la misma lentitud con que la había puesto. El olor me trajo aquí. No debí entrar sin permiso. ¿Qué el olor? Los murales, dijo él, y señaló con la barbilla hacia las paredes. Tienen un olor particular cuando llevan tiempo sin ventilación. Solo las pinturas al temple del período novohispano huelen así. No lo podía dejar pasar. Valentina apuntó la linterna del teléfono hacia las paredes. Las vio como las había visto desde que llegó. Figuras religiosas en colores vivos, deterioradas en algunas partes, con manchas de humedad en las esquinas inferiores, y una grieta visible que corría desde el ángulo noreste hasta la bóveda. Son murales viejos, dijo, como los que hay en docenas de haciendas y conventos en todo México. No, señora, dijo Rodrigo, y su voz tenía una calma que contrastaba con la frialdad de la situación, una calma que venía de hablar de algo que uno conoce con total certeza. No son como los que hay en docenas de lugares. Estos son únicos. Hay quizás 4 o 5 composiciones completas atribuidas al taller de Nicolás de Tepa en todo el país,
y esta capilla tiene una que no está en ningún catálogo que yo haya visto. Valentina lo miró. En esa fracción de segundo, su cerebro de inversora procesó varias cosas simultáneamente. Que un peón que recogía de la lluvia no debería saber nada de talleres del siglo XVI, que sin embargo ese hombre hablaba con la fluidez específica que solo tienen los que saben de verdad, que el tono de su voz no tenía ni un átomo de fanfarronería. ¿Usted sabe de arte colonial?, preguntó, y la pregunta le salió más genuina de lo que pretendía. Rodrigo la miró durante un momento. Había una evaluación en esa mirada, no de ella como persona, sino de la situación, del costo de explicarse versus el costo de no hacerlo. Trabajé durante 17 años como restaurador, dijo al final. Pinturas, murales novohispanas, principalmente. Tuve mi propia empresa durante 6 de esos años. Se llamaba Tlaloc Restauraciones. Silencio. Valentina apuntó la linterna de nuevo hacia los murales, luego hacia Rodrigo, luego hacia los murales. ¿Y ahora trabaja como peón de jardinería? La pregunta no era cruel, era genuinamente desconcertada. Ahora trabajo con lo que hay, dijo Rodrigo sin amargura. Hubo un incendio, se perdió todo. Estas cosas pasan. Y en la forma en que dijo esas 4 últimas palabras, estas cosas pasan, con esa ecuanimidad que no era indiferencia sino el tipo de paz que solo llega después de haber sufrido algo completamente y haber sobrevivido al otro lado. Valentina sintió algo que no esperaba sentir en esa capilla a las 11 de la noche, frente a un hombre mojado que debería estar dormido en el cuarto de servicio. Sintió curiosidad. No el tipo de curiosidad calculadora que usaba para analizar activos. El otro tipo, el tipo que su madre siempre le había dicho que era una pérdida de tiempo. ¿Qué hay en estos murales que los hace diferentes?, preguntó. Y fue la primera pregunta genuina que Valentina Curi Alvarado había hecho desde que llegó a San Miguel de Allende. Valentina tomó el lugar de ella con la linterna. Ella se la dio sin pensar 2 veces, lo que después, reflexionándolo, le pareció notable, y comenzó a recorrer los muros de la capilla con esa luz pequeña, señalando, explicando con la voz baja que usan los que hablan de algo que aman y no quieren que el volumen arruine. «Mire aquí», dijo, señalando el muro del Evangelio, el de la izquierda. ¿Ve ese motivo geométrico en el fondo, esa retícula de rombos y espirales? Ese es un patrón mixteco del período preclásico tardío. Los pintores indígenas que trabajaban para los frailes en el siglo XVI los integraban a composiciones completamente católicas, sin que los frailes siempre entendieran qué estaban poniendo. Era una forma de preservar su propia cosmología dentro del nuevo orden. Valentina se acercó. Apretó los ojos para ver mejor. El patrón era sutil. Si uno no sabía buscarlo, lo confundía con decoración abstracta, y los frailes no lo detectaban. Algunos sí, otros no. En este caso, vea cómo el patrón se integra exactamente en los fondos de la Natividad. Señaló hacia la escena central del muro norte, donde la Virgen y el Niño estaban rodeados de ese patrón geométrico. Los españoles lo interpretaban como ornamentación. El pintor indígena sabía que estaba poniendo el calendario ritual de su pueblo detrás de la imagen de la Virgen. «¿Y cómo sabe que era intencional? Porque no es aleatorio», dijo Rodrigo. «El patrón tiene coherencia interna. Cada rombo corresponde a un día del calendario mixto cristiano que los pintores del Bajío usaban en ese periodo. Es un palimpsesto, una imagen encima de otra. Valentina no conocía la palabra palimpsesto, no la pidió. «¿Y los pigmentos?», preguntó en cambio, porque era más concreto. Rodrigo dirigió la linterna hacia el azul. «Ese azul», dijo, «no es azul de Prusia». El azul de Prusia llegó a América hasta el siglo XVIII.
Esto es añil del istmo, extraído de la planta indigofera. Tiene un tono que el azul de Prusia nunca logró replicar exactamente. Acercó la linterna más. Y ese rojo es cochinilla. No cinabrio, no bermellón importado, sino cochinilla de Oaxaca. Los colores de estos murales son completamente americanos. Eso es otra marca del taller de Tepa. Él insistía en usar solo materiales del continente. ¿Por principio o por economía? Rodrigo consideró la pregunta. Por las dos cosas, creo, y quizás por algo más. Hizo una pausa. Hay una carta del fraile Francisco de Osuna, de 1571, en la que describe cómo los pintores indígenas que trabajaban en los conventos del Bajío tenían apego a sus propias tierras hasta en la elección de sus colores. Lo escribió como crítica, pero en realidad estaba describiendo exactamente lo que hacían, resistir a través de la materia misma de su trabajo. Valentina lo miró, no con la mirada calculadora que había usado al principio de la noche, con otra mirada más abierta. Nunca había pensado en los pigmentos como resistencia, dijo. La mayoría de la gente no, dijo Rodrigo, sin ninguna condescendencia. Es que para ver eso, hay que saber buscar en los materiales, no solo en las imágenes. Siguieron recorriendo los murales durante lo que debió ser media hora, aunque ninguno de los dos prestó atención al tiempo. Rodrigo señalaba, explicaba, y en cada explicación había una capa más, una profundidad más, como esas pinturas rusas que guardan otras pinturas adentro. ¿Y el deterioro?, preguntó Valentina en un momento dado, señalando las manchas de humedad en la esquina noreste y la grieta en la bóveda. Rodrigo examinó el daño en silencio durante varios segundos. Manejable, dijo al final. La grieta es de asentamiento diferencial, probablemente del sismo del 2017. No comprometió el área pintada. Las manchas son eflorescencia salina por filtración de agua. Se pueden consolidar. Hizo una pausa. Con los materiales correctos y tiempo suficiente, se pueden estabilizar estos murales para otros 200 años. ¿Cuánto tiempo? Para estabilizarlos, 3 o 4 semanas de trabajo intensivo si hay acceso completo. Para una restauración completa, varios meses. Valentina pensó en el lunes, en Armando Z, en los 22 millones de pesos. ¿Y cuánto valen?, preguntó, porque era imposible que no lo preguntara. Rodrigo la miró, y en esa mirada había algo que Valentina no supo cómo categorizar del todo. No era satisfacción, no era superioridad. Era más bien la expresión de alguien que sabe que está por decir algo que va a cambiar el tamaño de la conversación. Una obra completa atribuida con certeza al taller de Tepa, dijo despacio, podría justificar un proceso de catalogación patrimonial que triplicara el valor declarado de esta propiedad. En el mercado internacional de arte colonial novohispano, una composición de este tamaño y este estado de conservación. Hizo una pausa que fue perfectamente calculada, aunque no de manera premeditada, sino simplemente porque necesitaba el tiempo para decirlo con precisión. No tiene precio de mercado porque no hay comparables vivos. La última pieza de Tepa que apareció en subasta fue un fragmento de un mural de convento en Tlaxcala, en 2019. 4 metros cuadrados de composición parcial. Se vendió en Christie's por $740,000. Valentina no dijo nada. Miró los murales. Los murales cubrían 120 metros cuadrados de superficie pintada. No fue sino hasta la 1 de la mañana que Valentina se sentó en el escalón del altar de la capilla, lo cual habría parecido inconcebible 3 horas antes, y preguntó la pregunta que realmente quería preguntar. ¿Por qué trabaja de peón si sabe todo esto? Rodrigo estaba sentado en el suelo de la capilla, con la espalda apoyada en el muro de la epístola, mirando hacia arriba, hacia la bóveda pintada que la linterna apenas iluminaba. Tardó en responder. En el año 2009, dijo al fin, mi empresa tenía contrato con el INAH
para la restauración de un conjunto de murales en el convento de la Cruz de Querétaro. Era el proyecto más grande que yo había tenido. 4 restauradores, materiales de primera, 1 año de trabajo. ¿Qué pasó? En enero de 2010 hubo un incendio en mi taller. No en el convento, en mi taller, donde guardaba todo. Los materiales, los registros fotográficos, los análisis de laboratorio, los contratos. Y mis archivos personales. Una pausa. Todo se quemó. ¿El seguro? No tenía el suficiente, y el INAH rescindió el contrato porque perdí la documentación técnica. Sin eso no podían certificar el trabajo ya hecho, que era la mayor parte. No me pagaron, quedé con deudas. Otra pausa más larga. Y sin los papeles que probaban que yo era quien decía ser, en términos profesionales. Valentina frunció el ceño levemente. ¿Sus títulos? Mi acreditación como restaurador, mis certificaciones del INAH, los contratos previos, las cartas de don Aurelio Espinosa, que ya para entonces había muerto. Todo estaba en ese taller. ¿Pero podría reconstruir? Intenté. Rodrigo pronunció la palabra con la suavidad de quien ha dicho eso muchas veces y hace tiempo dejó de necesitar que alguien lo creyera. Sin don Aurelio vivo para avalarme, sin los archivos, sin los contratos físicos, el proceso de recertificación en el INAH requería pasar por toda la currícula oficial de nuevo. 4 años. No tenía 4 años. Tenía deudas. Silencio en la capilla. Afuera, la lluvia había bajado a una llovizna suave. ¿Y entonces? Entonces trabajé con lo que había, dijo Rodrigo. Y esta vez la frase sonó diferente, no resignada, sino genuinamente aceptada. Primero en Querétaro, luego en San Miguel. Jardines, construcción, lo que se presenta, y de vez en cuando hay algo que vale la pena ver, lo veo. Valentina lo miró durante un momento. En la luz temblorosa de la linterna, el rostro de ese hombre, curtido por el sol, con arrugas que eran mapa de trabajo físico, con las manos ásperas visibles incluso en la sombra, tenía una dignidad que ella reconoció porque era del tipo más difícil de falsificar, la dignidad de alguien que ha perdido todo y ha elegido seguir siendo quien es de todas maneras. Y por primera vez en esa noche, Valentina Curi Alvarado sintió que tal vez había estado mirando algo sin verlo realmente. «Quiero que me muestre algo», dijo Valentina, y la frase la sorprendió incluso a ella en el momento de decirla. Rodrigo la miró. «¿Qué quiere que le muestre?» «Quiero ver cómo lo hace». Valentina señaló hacia la esquina del daño, la mancha de humedad y la zona de eflorescencia que Rodrigo había identificado antes. «Quiero ver cómo lo repara». «Señora», dijo Rodrigo con paciencia. «Son las 12:30 de la noche. No tengo mis materiales. Don Próspero me dijo que en el taller de herramientas hay cosas que dejó mi padre. Si usted puede usar algo de lo que hay ahí, búsquelo. Si no, no importa». Hubo una pausa en la que Rodrigo la estudió. «¿Para qué quiere ver eso?» La pregunta era directa y merecía respuesta directa. «Porque estoy a punto de tomar una decisión sobre esta propiedad», dijo Valentina. «Y me acabo de dar cuenta de que no tengo suficiente información». Rodrigo asintió despacio. Se levantó. «Déjeme ver qué hay en el taller». El taller de herramientas estaba en el costado sur de la hacienda, adyacente a lo que alguna vez había sido la caballeriza y que ahora servía como almacén general. Don Próspero, que había aparecido silenciosamente mientras Valentina y Rodrigo cruzaban el jardín, el mayordomo, tenía esa habilidad de los que han vivido mucho tiempo en un mismo lugar, estar presente sin que uno sepa exactamente cuándo llegó. Abrió el candado sin que se lo pidieran. Adentro, entre cajas de materiales de construcción y herramientas de jardín, había un anaquel de madera con una serie de frascos y recipientes que Rodrigo reconoció de inmediato.
Los examinó uno por uno con la linterna. Cal apagada en polvo, todavía buena. Pigmentos minerales en pequeños frascos herméticos, tierra de siena, tierra sombra, amarillo de cromo, azul ultramar natural, un frasco de agua de cal, brochas finas de pelo de ardilla, viejas pero con cerdas intactas. Una espátula de marfil sintético. Rodrigo se detuvo en el último estante. Tomó un frasco oscuro, lo destapó, lo acercó a la nariz. Lo cerró despacio. —¿Qué es? —preguntó Valentina desde la puerta. —Goma de nopal —dijo Rodrigo, y había algo en su voz que era difícil de describir. Algo entre el asombro y la confirmación de algo que no había esperado confirmar. Es el aglutinante orgánico que usaban los pintores del período novohispano en el Bajío. El que le da a esos murales ese olor particular que me trajo hasta aquí. Hizo una pausa. No se consigue fácil, hay que procesarla. Su padre lo tenía aquí. Don Próspero, desde donde estaba, asintió lentamente. Don Héctor pasó un año entero aprendiendo a prepararla, dijo el mayordomo. Decía que si algún día llegaba alguien que pudiera restaurar los murales, quería tener los materiales listos. El silencio que siguió en el taller fue de los que pesan. Valentina miró a don Próspero. ¿Mi padre sabía lo que había en esa capilla? Lo sabía, dijo el mayordomo. Lo supo desde que compró la hacienda hace 30 años. Contrató a varios expertos a lo largo del tiempo para que los vieran. Todos decían lo mismo, que eran obras extraordinarias, que debían catalogarse, que debían restaurarse, pero ninguno se quedó a hacerlo. Hizo una pausa. Su padre buscó durante años a alguien de confianza que lo hiciera. Nunca lo encontró. Valentina no dijo nada. Rodrigo ya estaba eligiendo los materiales que necesitaba. Trabajó durante las siguientes 4 horas sin parar. Valentina no se fue. Pensó en irse. Pensó que debía dormir, que tenía el reunión con Zeta el lunes y necesitaba estar descansada, que quedarse ahí viendo trabajar a un hombre que había llegado empapado a su puerta hacía 3 horas era probablemente la cosa menos racional que había hecho en su vida adulta. Se quedó. Se sentó en el mismo escalón del altar donde había estado antes y vio trabajar a Rodrigo Tlaloc Sánchez durante 4 horas. Y lo que vio la fue transformando con una lentitud que era exactamente la lentitud con la que se curan las cosas importantes. Rodrigo trabajaba con una quietud absoluta. No había nerviosismo en sus manos, no había duda en sus movimientos. Había una claridad que Valentina reconocía porque era la misma claridad con la que ella leía un balance financiero. La claridad de alguien que sabe exactamente dónde está y qué tiene que hacer. Primero limpió la zona dañada con agua de cal, aplicada con una brocha fina, en movimientos circulares que seguían la dirección de los trazos originales. Luego consolidó el pigmento suelto con goma de nopal diluida, aplicándola con una presión tan suave que parecía que no estaba tocando la pared, sino acariciándola. Luego, con la espátula de marfil sintético, rellenó los microcráteres de la eflorescencia salina con la mezcla de cal y arena fina que había preparado en un recipiente pequeño. Valentina lo observó durante ese proceso sin decir nada. No por falta de preguntas, tenía varias, sino porque había algo en la concentración de ese hombre que hacía que interrumpirlo se sintiera como algo incorrecto, como hablarle a alguien que está rezando. En un momento, sin levantar los ojos de la pared, Rodrigo dijo: su padre vino al taller de don Aurelio 3 veces en 2 años. Cada vez que venía, traía fotografías de estos murales y las extendía sobre la mesa de trabajo. Quería entender lo que tenía. Una pausa en la que la espátula hizo 3 movimientos precisos. Don Aurelio le explicaba todo con paciencia.
Y su padre escuchaba de la manera en que escuchan las personas que realmente quieren aprender, no las que quieren parecer que aprenden. Valentina no dijo nada durante un momento. ¿Lo recuerda bien? Lo recuerdo porque era inusual, dijo Rodrigo. La mayoría de los dueños de haciendas que venían a ver a don Aurelio querían saber cuánto valía lo que tenían. Su padre quería saber qué era. Hay una diferencia entre las dos preguntas. Sí, dijo Rodrigo, una gran diferencia. Valentina pensó en las columnas de su cuaderno, la izquierda y la derecha, los argumentos financieros y los otros. ¿Cuándo fue la última vez que hizo esto?, preguntó. Restaurar, en serio. Rodrigo no respondió de inmediato. Sus manos siguieron trabajando. En el año 2009, dijo finalmente, en el convento de la Cruz de Querétaro, había un ciclo de murales en el claustro bajo que estaba muy dañado. Llevaba 4 meses en ese trabajo cuando ocurrió el incendio. ¿Y después? Después volví al convento, dijo Rodrigo, con una voz que era perfectamente neutral. Vi el trabajo a medias. Cómo lo habían cubierto con una capa de pintura vinílica para protegerlo mientras gestionaban la situación con el INAH. Estuve parado frente a esa pared durante probablemente 10 minutos. Hizo una pausa. Luego me fui. No volví. ¿Por qué paró ahí 10 minutos? Porque necesitaba estar seguro de que podía dejarlo ir, dijo, de que no iba a convertir lo que había pasado en algo que me paralizara. Hay trabajos que uno no puede terminar. Hay cosas que se pierden. Y uno tiene que poder seguir viviendo de todas formas. Valentina miró la figura que empezaba a emerger en el muro bajo los movimientos de Rodrigo. La figura de la mujer del siglo XVI que había estado borrada a medias durante décadas, volviendo a tener contornos. ¿Y no le duele?, preguntó. Hacer todo esto ahora, después de tantos años. Rodrigo levantó los ojos de la pared por primera vez en un rato. La miró. Me duele menos que no hacerlo, dijo simplemente, y volvió al trabajo. Valentina se quedó sentada en el escalón del altar, observando, y pensó que esa era probablemente la respuesta más honesta que le habían dado en mucho tiempo sobre cualquier cosa. Y entonces comenzó a reintegrar el color. Lo que era una mancha de humedad y pérdida de pigmento fue, en el transcurso de esas horas, convirtiéndose en algo que empezaba a ser de nuevo parte de la imagen original. No de manera milagrosa. Rodrigo le había explicado antes que la reintegración correcta no pretende engañar al ojo, solo restituir la lectura, pero sí de manera que la grieta en la continuidad visual se cerraba y los personajes de la composición recuperaban sus contornos. A las 4:30 de la mañana, Rodrigo dio un paso atrás, puso el pincel en el recipiente, miró la pared. Valentina se levantó del escalón y se acercó. En el lugar donde hacía 4 horas, había una mancha oscura de humedad y una pérdida de pigmento que interrumpía la composición. Ahora había una figura completa, una mujer con ropas del siglo XVI, con las manos grandes y articuladas, que eran la marca del taller de Tepa, mirando hacia arriba, hacia algo que estaba fuera del plano visible del mural, con una expresión en el rostro que en ese momento, a las 4:30 de la mañana, bajo la luz de una sola linterna, en una capilla de 4 siglos de antigüedad, le pareció a Valentina Curi Alvarado increíblemente parecida a la de alguien que está por entender algo que ha estado ahí todo el tiempo. No dijo nada. No pudo. Había algo en lo que acababa de ver que no cabía en ninguna columna de ningún cuaderno. El arte no muere, dijo Rodrigo en voz baja, casi para sí mismo. Solo espera a que alguien lo recuerde. Valentina oyó eso. Y por primera vez en esa larga noche sintió que no tenía ninguna respuesta preparada. Fue don Próspero quien encontró el documento.
Eran las 5 de la mañana y el mayordomo había entrado a la capilla con un termo de café negro que nadie le había pedido, pero que los dos necesitaban. Mientras Rodrigo limpiaba sus instrumentos y Valentina revisaba en su teléfono los mensajes que habían llegado durante la noche, entre ellos 3 de Armando Z, uno de su madre y uno del licenciado de Lina, que decía que la capilla catalogada tenía protección parcial, pero que había vías legales para gestionar la situación. Don Próspero se acercó al muro lateral de la capilla, el que quedaba detrás del confesionario antiguo. Había algo que ninguno de ellos había revisado en toda la noche. Detrás del confesionario, a una altura de rodilla, la pared tenía una zona donde el muro de cantera era claramente más reciente que el resto. Una reparación antigua, probablemente del siglo XIX, que en algún punto de la historia había sellado algo. Don Próspero lo sabía. Lo había sabido desde hacía décadas. Pero don Héctor Curi le había dicho con esa voz callada y seria que tenía en los asuntos importantes: eso no se toca hasta que llegue alguien que sepa lo que hay detrás. El mayordomo llevaba 40 años esperando que llegara alguien que supiera. «Señorita», dijo don Próspero señalando hacia el confesionario, «hay algo que su padre quería que usted viera». Detrás del confesionario, en el nicho sellado de cantera que don Próspero abrió con un cincel y un martillo con una delicadeza que hablaba de que no era la primera vez que pensaba en ese momento, había una caja de madera sellada con cera. Rodrigo, que se había acercado, reconoció el tipo de madera, cedro rojo, del que usaban en el siglo XIX para guardar documentos de importancia. Valentina la abrió. Adentro había 3 cosas. Primero, un pergamino enrollado, evidentemente viejo, con un texto en español colonial que Valentina no supo leer del todo, pero en cuya parte superior, después de los latinismos protocolares, podía leerse claramente: Hacienda de los Ángeles Tutelares, jurisdicción de San Miguel el Grande, año de 1743. Segundo, un conjunto de hojas más recientes, atadas con cinta azul descolorida. En la primera hoja, escrita a mano con la letra cuidadosa de alguien mayor, se leía: Catálogo preliminar de los murales de la capilla de la Hacienda Los Ángeles Tutelares, elaborado por Aurelio Espinosa, restaurador, San Miguel de Allende, GTO, 1994. Tercero, una fotografía en blanco y negro, tamaño carta, que mostraba a 2 hombres jóvenes de pie frente a los murales de esa misma capilla. Uno de ellos era claramente don Héctor Curi, mucho más joven, con la sonrisa que Valentina apenas recordaba de los pocos momentos que habían compartido. El otro era un hombre que Valentina miró sin reconocer, pero Rodrigo sí lo reconoció. Lo reconoció con un tipo de certeza que tardó varios segundos en volverse completamente real en su mente. El otro hombre de la fotografía era él mismo. Rodrigo Tlaloc Sánchez, a los 22 años, recién llegado al taller de Aurelio Espinosa como aprendiz. Tomó la fotografía con las manos que no le temblaron, porque Rodrigo Tlaloc era el tipo de hombre cuyas manos no tiemblan, aunque el mundo debajo de ellas esté cambiando de forma. Y entonces leyó lo que había escrito al dorso, con la letra de don Héctor Curi. Para quien llegue después de mí, si Rodrigo Sánchez está vivo, encuéntralo. Él sabe todo lo que hay aquí, y la hacienda le pertenece, al menos en parte. El amanecer llegó a San Miguel de Allende, como siempre llega en esa ciudad, sin prisa pero sin dilación, tiñendo primero el horizonte de un gris perla que se vuelve rosa, que se vuelve naranja, que finalmente se convierte en la luz dorada del Bajío, que a esa hora tiene una calidad que los pintores del siglo XVI conocían bien, y por eso la pusieron en sus murales. Los 3 estaban sentados en el patio de la capilla,
Valentina en una silla de campo que don Próspero había traído sin que nadie se la pidiera, Rodrigo en los escalones, el mayordomo de pie apoyado en uno de los pilares, con las tazas de café entre las manos y el pergamino y el catálogo de Aurelio Espinosa sobre la pequeña mesa improvisada entre ellos. Habían estado leyendo durante una hora. El catálogo de don Aurelio era extraordinario, 84 páginas escritas a mano, en las que el restaurador describía con detalle cada escena de los murales, identificaba las técnicas, los pigmentos, los estilos y concluía con una atribución categórica al taller de Nicolás de Tepa. El documento terminaba con una nota que decía: «Estos murales constituyen, a mi juicio, la obra más completa y mejor conservada de ese taller en existencia. Su valor patrimonial es incalculable. Recomiendo su catalogación inmediata como monumento artístico de la nación». La nota tenía fecha de 1994, 30 años sin que nadie la hubiera actuado. «¿Por qué no lo registró mi padre?», preguntó Valentina, y la pregunta no tenía filo acusatorio, solo el tono genuino de quien trata de entender. Don Próspero tardó un momento. «Don Héctor intentó», dijo, «pero en ese tiempo el proceso del INAH era lento y complicado, y había personas que se oponían». Una pausa. Había personas a las que no les convenía que esta propiedad ganara protección patrimonial. ¿Quiénes? «No lo sé con certeza», dijo el mayordomo. Pero don Héctor decía que había intereses que querían esta tierra desde hacía décadas y que cada vez que el proceso avanzaba, algo lo frenaba. Valentina miró el catálogo, luego la fotografía, luego a Rodrigo. «Usted conoció a mi padre». Rodrigo también tardó. «Lo conocí brevemente», dijo. «Vino a vernos trabajar en el taller de don Aurelio 2 o 3 veces. Era un hombre callado, muy atento, hacía preguntas buenas». «¿Le habló de esta hacienda?» «Nos habló de los murales, sí. Quería que don Aurelio fuera a catalogarlos formalmente. Don Aurelio lo hizo como ve». Rodrigo señaló el cuaderno. «Pero yo en ese entonces era aprendiz. No supe de todo lo que conversaron ellos». «¿Y sabe lo que dice la nota?», preguntó Valentina, refiriéndose a las palabras escritas al dorso de la fotografía. «Que la hacienda le pertenece en parte». Rodrigo asintió despacio. «Hubo un acuerdo», dijo con la voz de alguien que recuerda algo que guardó durante mucho tiempo. «Don Aurelio me lo dijo antes de morir. Me dijo que don Héctor Curi había acordado ceder un porcentaje de la propiedad al artesano o restaurador que pudiera certificar los murales y comenzar el proceso de catalogación formal. Era una forma de garantizar que el trabajo se hiciera». Una pausa. «El incendio quemó todo. Pensé que ese acuerdo también había desaparecido». «Hay algo más en la caja», dijo don Próspero. Valentina miró adentro de la caja de cedro que había quedado sobre la mesa. En el fondo, debajo de donde había estado el pergamino, había una hoja de papel doblada que ninguno había visto porque estaba adherida al fondo de la caja por la humedad del tiempo. Don Próspero la despegó con cuidado y la extendió sobre la mesa. Era un documento legal, firmado por don Héctor Curi y notariado en 2008, que establecía las condiciones del acuerdo que Rodrigo acababa de describir. El nombre que aparecía como beneficiario potencial era el de Rodrigo Tlaloc Sánchez, restaurador, con número de cédula profesional que ya no existía en ningún registro activo, pero que ahí estaba, en ese papel, como prueba de lo que Rodrigo había sido. El porcentaje estipulado era del 18% de la propiedad. «Mi padre no lo conocía», dijo Valentina en voz baja, mirando el documento, «pero confiaba en que alguien como usted existía, y dejó un camino para que ese alguien llegara. El silencio que siguió tenía la textura particular de los silencios que uno recuerda mucho después,
Cuando ya no está seguro de si el momento ocurrió exactamente como lo recuerda o si la memoria lo ha mejorado un poco. El teléfono de Valentina sonó a las 6:30 de la mañana. Era Armando Zeta. «Buenos días, licenciada», dijo la voz del desarrollador, con esa afabilidad de persona acostumbrada a cerrar tratos antes del desayuno. «Sé que acordamos el lunes, pero estoy en San Miguel desde anoche. Me agarró la tormenta y pensé que podíamos adelantar la reunión esta mañana si usted puede. Tengo toda la documentación para el cierre». Valentina miró los murales de la capilla. Miró el catálogo de Aurelio Espinosa. Miró a Rodrigo Tlaloc Sánchez, que sostenía el documento legal de su padre con las manos que habían restaurado, esa misma noche, algo que 4 siglos de tiempo no habían podido borrar. «Señor Zeta», dijo Valentina, y su voz tenía exactamente la calma de siempre. «Voy a tener que pedirle que cancelemos la reunión». Silencio al otro lado. «¿Cancelar?», dijo Zeta. «Licenciada, llevamos semanas coordinando esto. Tengo a mis inversionistas esperando respuesta esta semana. Lo entiendo, y lamento el inconveniente». La voz de Valentina no sonaba como la de alguien que lamenta nada, pero tampoco como la de alguien que está siendo cruel. Era simplemente precisa. «La propiedad no está disponible para venta en este momento. Hay un proceso de catalogación patrimonial que iniciar y condiciones de un acuerdo previo que atender. Le haré llegar una notificación formal la próxima semana». «Licenciada, si es cuestión de precio». «No es cuestión de precio», dijo Valentina. «Buen día, señor Zeta». Colgó. Guardó el teléfono en el bolsillo de la bata. Se quedó mirando el patio de la hacienda, donde el sol naciente comenzaba a darle color a las bugambilias que la lluvia de la noche había dejado limpias y brillantes, de un morado tan vivo que parecía recién pintado. No sentía la euforia de haber tomado una gran decisión. Sentía algo más tranquilo que eso, más parecido a la sensación de haber resuelto finalmente un problema cuya solución había estado siempre presente y que uno simplemente no había sabido ver. Don Próspero, que había escuchado toda la llamada sin fingir que no escuchaba, tomó un sorbo largo de su café. «Su padre estaría contento», dijo. «Quizás», dijo Valentina, y luego, después de un momento, «quizás». Rodrigo no dijo nada durante todo ese tiempo. Había escuchado la llamada, había visto a Valentina colgar, y ahora miraba el patio de la hacienda con los ojos de alguien que está procesando algo que no sabe todavía cómo clasificar. En 15 años, desde el incendio que lo borró de todo registro, desde que dejó de ser el restaurador Rodrigo Tlaloc Sánchez y empezó a ser simplemente Rodrigo, que trabajaba en lo que se presentara, no había esperado nada de nadie. No porque fuera amargo, ni porque hubiera perdido la fe en las personas, sino porque había aprendido a construir su vida sobre lo que tenía en las manos, que era su conocimiento, su capacidad y sus brazos, y eso le había sido suficiente para sobrevivir. Pero esa noche le había dado algo que no había pedido. Le había dado la posibilidad de volver a ser quien había sido, pero mejor, con 15 años más de experiencia vivida en el cuerpo, 15 años de ver las cosas desde el suelo hacia arriba, 15 años de entender lo que significa que algo valioso desaparezca porque nadie lo cuida. «Tengo que hacerle una pregunta», dijo Valentina, girando hacia él. Rodrigo la miró. «Si iniciamos el proceso de catalogación formal, si gestionamos el acuerdo de mi padre, si restauramos los murales correctamente, y necesito que sea usted, porque ahora sé que no hay nadie más que sepa lo que hay ahí. ¿Cuánto tiempo necesita para establecerse aquí y comenzar?» Rodrigo la estudió durante un momento. «No tengo materiales completos», dijo. «Ni equipo, ni laboratorio de análisis. Habría que gestionar un convenio con el INAH para el acceso a sus recursos técnicos».
¿Cuánto tiempo? Para tener todo en orden y comenzar la fase de diagnóstico. 3 semanas. Quizás un mes. Bien, dijo Valentina. Tenemos un cuarto disponible en la hacienda. Rodrigo la miró. Señora, usted no me conoce. Conozco su trabajo, dijo Valentina, señalando hacia el muro de la capilla, donde la figura restaurada esa noche brillaba con una claridad que el amanecer comenzaba a hacer más visible. Y conozco lo que encontré en esa caja. El resto lo voy aprendiendo. Y en la forma en que lo dijo, sin dramatismo, sin condescendencia, con la misma precisión que usaba para todo, Rodrigo entendió que esa mujer no estaba siendo generosa de la manera en que la gente es generosa cuando quiere que uno sienta que le deben algo. Estaba siendo justa, y había una diferencia enorme entre las dos cosas. Asintió. Entonces me quedo, dijo. El sol de ese sábado de marzo entró a la capilla por la única ventana orientada al oriente, una ventana estrecha con vitral de colores que alguien había instalado en el siglo XVIII y que a esa hora específica del amanecer funcionaba como don Próspero sabía que funcionaba, como probablemente había funcionado siempre, proyectando sobre el muro principal un haz de luz azul y roja y amarilla que caía exactamente sobre la figura central de la composición de Nicolás de Tepa. Los tres lo vieron. Valentina entendió, sin que nadie se lo explicara, que ese efecto de luz no era accidental, que el pintor del siglo XVI o el fraile que supervisó la construcción de esa capilla había orientado la ventana específicamente para que eso ocurriera en la mañana de ciertos días del año. Era un reloj, era un calendario, era lo mismo que el patrón mixteco detrás de la imagen de la Virgen, una inteligencia antigua preservando su propia forma de entender el tiempo, escondida en plena vista. «Dios mío», dijo Valentina en voz muy baja, y don Próspero sonrió. Era la primera vez desde que llegó esa mujer que el mayordomo lo hacía completamente. Después, cuando Valentina recordara esa noche, y la recordaría durante mucho tiempo, con ese tipo de claridad reservada para las pocas noches que realmente cambian algo. Lo que más la sorprendería no sería ninguna de las cosas extraordinarias que había descubierto. No sería el valor de los murales, ni el catálogo de don Aurelio, ni el documento de su padre. Sería la pregunta que Rodrigo le había hecho a las 2 de la mañana, en un momento de silencio entre una explicación y otra, cuando ambos estaban sentados en la capilla mirando la pared y la linterna proyectaba sombras largas sobre la bóveda pintada. ¿Cuándo fue la última vez que miró algo sin calcular su valor?, había preguntado Rodrigo, sin acusación, sin ironía. Solo con la curiosidad genuina de alguien que hace una pregunta que le interesa de verdad. Valentina no había respondido de inmediato. Había pensado en eso. Y la respuesta honesta era que no recordaba. No lo recordaba. Quizás esa sea la razón por la que ciertas cosas valiosas pasan frente a uno y uno no las ve, había dicho Rodrigo después despacio. No porque sean invisibles, sino porque uno ya decidió de antemano cuánto valen. Esa frase le había estado dando vueltas desde entonces, con la persistencia de las cosas verdaderas que uno no puede desechar, porque no hay argumento contra ellas. Valentina no vendió la hacienda. En la semana siguiente al fin de semana de la tormenta, contrató a un abogado especializado en derecho patrimonial para gestionar el proceso de registro formal de los murales ante el INAH y para revisar el acuerdo notarial de su padre. El licenciado que trabajaba con Armando Zeta llamó 2 veces para renegociar. Valentina no contestó ninguna de las 2 llamadas. La tercera vez que Zeta llamó, lo hizo él mismo. «Licenciada», dijo, y en su voz había una tensión apenas controlada que a Valentina le resultó informativa. «Entiendo que quiere tiempo,
pero tengo a mis inversionistas con capital comprometido. Si no cierro esta operación esta semana, el capital se va a otro proyecto. Señor Z, dijo Valentina con la misma calma de siempre, le deseo éxito en su próximo proyecto. Silencio. ¿Está usted segura de lo que está haciendo? Siempre lo estoy, dijo Valentina. Y colgó. Lo que no le dijo a Z, porque no era su obligación explicarlo, era que en los días que habían pasado desde esa noche de tormenta, Valentina había hecho algo que raramente hacía. Había investigado por su cuenta, no porque alguien se lo pidiera, sino porque genuinamente quería saber. Había buscado en bases de datos de subastas internacionales, había leído artículos académicos sobre arte novohispano del período virreinal temprano. Había contactado, con una llamada breve y directa, a una curadora del Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México, que era conocida suya de la época universitaria. La curadora la llamó de vuelta en menos de una hora. «Valentina», dijo esa voz que olía a tertulias académicas y café de máquina, «¿de dónde sacaste ese nombre? Tepa, ¿una obra completa?» De un catálogo de 1994 firmado por Aurelio Espinosa. Pausa larga. ¿Tienes el catálogo en tus manos? Sí. ¿Y los murales también? También. Otra pausa, más larga. Valentina, escúchame bien. La voz de la curadora había bajado un tono, como bajan las voces cuando uno va a decir algo importante. Mike. Si lo que tienes es lo que creo que es, estamos hablando de un hallazgo que va a aparecer en portadas, no en México, en todas partes. El taller de Tepa es el unicornio del arte colonial americano. Todo el mundo sabe que hay más obra de ese taller en alguna parte, pero nadie la ha encontrado en 50 años. Una pausa. ¿Tienes un restaurador? Tengo al mejor disponible, dijo Valentina, sin titubear. El proceso de catalogación tomó, como Rodrigo había calculado, cerca de un mes para la fase inicial. El INAH mandó a 2 especialistas que pasaron 3 días en la capilla y salieron con cara de quien acaba de ver algo que cambia sus parámetros de referencia. Sus reportes preliminares confirmaron lo que el catálogo de don Aurelio había establecido 30 años antes, con el añadido de que la técnica específica de preparación del muro era de una sofisticación que no había sido documentada en ningún otro ejemplo del período. Rodrigo Tlaloc Sánchez recuperó su acreditación profesional 4 meses después. Con el respaldo formal del INAH y la documentación que el catálogo de don Aurelio proveyó como evidencia histórica de su trabajo y formación. El trámite que él había creído que tomaría años, tomó meses, porque la evidencia que apareció en esa caja de cedro rojo era exactamente lo que el proceso necesitaba. El 18% de la Hacienda Los Ángeles Tutelares fue formalizado a su nombre en el mes de julio. No era fortuna, pero era reconocimiento, y era tierra, y era el tipo de cosa que devuelve a un hombre el piso firme bajo los pies que el incendio le había quitado 15 años antes. El acuerdo que Valentina y Rodrigo firmaron, ella como propietaria del resto de la hacienda, él como copropietario y director de la restauración, establecía un proyecto a 5 años, restauración completa de los murales, gestión del expediente ante la UNESCO para la consideración de los murales como patrimonio de la humanidad en la categoría de arte virreinal americano, y finalmente la apertura de la capilla como espacio cultural de acceso controlado, con el objetivo de preservar los murales y sostener el mantenimiento de la hacienda. Era, calculó Valentina en su cuaderno, un proyecto financieramente viable a largo plazo, pero la razón por la que lo hizo no era financiera, y esa fue la parte que más le costó admitir frente a su madre, que llamó 3 veces en la semana siguiente para saber si Valentina había perdido el juicio. «No lo vendiste»,
dijo Ingrid Curie, con la voz que usaba cuando sus hijos hacían algo que no entendía. No lo vendí. ¿Por qué? Valentina pensó en los murales a las 4 de la mañana, iluminados por una linterna que oscilaba apenas. Pensó en la figura restaurada que volvió a existir esa noche después de décadas de estar a medias borrada. Pensó en la fotografía de su padre joven, sonriendo frente a una pared pintada en el siglo XVI. Porque resultó que valía más de lo que creía, dijo al final. Y su madre, que conocía a Valentina mejor que nadie, escuchó en esa respuesta algo que nunca había escuchado antes, que no estaba hablando de dinero. Don Próspero Guardado murió en el mes de noviembre de ese año, de eso que mueren los hombres que han vivido suficiente y han visto cumplirse lo que necesitaban ver cumplirse. Murió en su cuarto de la hacienda, en su cama, con Rodrigo y Valentina sentados uno a cada lado y con los ojos mirando hacia la dirección de la capilla, aunque la pared no lo dejara verla. Le dejó a Valentina, en una carta escrita con la misma pulcritud de su guayabera del primer día, todo lo que él sabía de la hacienda. Las estaciones del jardín, los trucos del pozo, los nombres de los proveedores de cantera que don Héctor había usado durante 30 años y la historia completa de cada cosa que había sucedido en esos muros en los 40 años que él los había guardado. Y le dejó a Rodrigo, en una nota separada, algo más sencillo. Le dejó el juego de llaves de la capilla con su llavero de cuero viejo en el que estaban grabadas 3 palabras que al parecer había mandado grabar él mismo cuando Rodrigo se instaló en la hacienda. Las palabras eran: «Ya llegaste, quédate». Rodrigo leyó esas palabras en el jardín de la hacienda, en un día de noviembre con el sol bajo del Bajío, calentando apenas, con el olor a tierra húmeda que ya reconocía como el olor de ese lugar específico, que era ahora también suyo. Y guardó el llavero en el bolsillo de su camisa, junto al corazón, con la misma delicadeza con que guardaba las brochas finas de ardilla, cuando el trabajo del día había terminado. Se quedó sentado en el corredor del patio durante un buen rato, mirando el pozo de piedra negra volcánica, las bugambilias que en noviembre seguían floreciendo, porque en San Miguel las bugambilias no entienden de estaciones. Pensó en don Próspero, que había pasado 40 años cuidando algo que no era suyo, porque había elegido entender el cuidado como una forma de propiedad más honesta que los papeles. Pensó en don Héctor Curie, que había comprado esta hacienda 30 años atrás y había pasado esos 30 años construyendo en silencio las condiciones para que algo que amaba pudiera sobrevivir después de él. Pensó en don Aurelio Espinosa, que había escrito 84 páginas a mano para que alguien, algún día, tuviera las palabras correctas para decir lo que había aquí. 3 hombres que habían trabajado en la misma dirección sin saber del todo que los otros 2 también lo hacían. Y él, Rodrigo Tlaloc Sánchez, que había llegado empapado por una tormenta de marzo a un portón que podría no haberse abierto. Remedios salió al corredor con un vaso de agua de Jamaica y lo puso sobre la mesita de barro sin decir nada. Luego se quedó apoyada en el pilar, mirando también el jardín. Don Próspero decía que esta hacienda sabía elegir a su gente, dijo al cabo de un momento sin voltearse hacia Rodrigo. ¿Usted lo cree? Remedios consideró la pregunta con la seriedad que se merece. Creo que los lugares y la gente se van escogiendo mutuamente, dijo, y que a veces hacen falta tormentas para que los 2 lleguen al mismo lugar al mismo tiempo. Rodrigo pensó en eso. ¿Usted va a seguir aquí?, preguntó. Después de todo esto. Aquí nací, aquí me muero, dijo Remedios, con una tranquilidad tan absoluta que hacía que la frase sonara no como fatalismo, sino como una declaración de amor. Además, alguien tiene que cocinarle a usted mientras trabaja. Esas enchiladas no se hacen solas.
Rodrigo sonrió. No era un hombre que sonreía seguido, pero cuando lo hacía era con todo el rostro, con esas arrugas que el sol y el tiempo habían excavado alrededor de los ojos, y en ese momento, en el jardín de noviembre con el sol bajo del Bajío, esa sonrisa tenía algo de alivio en ella, algo de llegada, algo de quien ha caminado mucho y finalmente puede dejar la mochila en el suelo sin preocuparse de que no haya dónde colgarla. Valentina llamó a su madre en enero, 5 meses después de aquella noche de tormenta. «Voy a San Miguel este fin de semana», dijo. «¿Quieres venir?» Ingrid Curry tardó en responder. «¿A la hacienda?» «Sí». «¿Para qué?» «Para que veas los murales», dijo Valentina. «Rodrigo está en la segunda fase de la restauración. Hay partes que ya están completamente recuperadas. Son...» buscó la palabra. «Son extraordinarios, mamá». Otro silencio. «¿Rodrigo es el peón que se quedó aquella noche?» «Rodrigo es el restaurador que ha trabajado en los murales durante 5 meses», dijo Valentina, y en su voz no había defensa ni explicación, solo la precisión de corregir un error de clasificación. «Y sí, es el mismo hombre». Ingrid fue a San Miguel de Allende el fin de semana siguiente. Estuvo 3 horas en la capilla. Salió con los ojos brillantes, lo cual era notable porque Ingrid Curry no era del tipo que lloraba con facilidad. «Tienes razón», le dijo a Valentina, mientras tomaban café en el corredor del patio y las bugambilias hacían lo que siempre habían hecho a esa hora de la tarde. «Valen más de 22 millones». «Sí», dijo Valentina, «pero no en el sentido en que yo pensaba». «Tampoco en el sentido en que yo pensaba», dijo Valentina. Y en las dos mujeres estuvieron un rato en silencio, mirando el jardín de la hacienda que seguía siendo exactamente lo que siempre había sido, solo que ahora había más personas que sabían verlo. Valentina pensó, en ese silencio, en la pregunta que Rodrigo le había hecho a las 2 de la mañana, en un momento entre una explicación y la siguiente. La pregunta que ella había tardado en responder y que seguía sin tener respuesta completa: ¿cuándo había sido la última vez que miró algo sin calcular su valor? La respuesta honesta seguía siendo que no recordaba, pero eso estaba cambiando, porque había comenzado a notar cosas que antes pasaban por sus ojos sin registrarse. El color particular del cielo del Bajío en las tardes de invierno, ese azul que se iba haciendo más denso hacia el oriente. El sonido del agua en el pozo de la hacienda cuando alguien lo usaba por la mañana. El olor de la cantera húmeda después de la lluvia. Cosas pequeñas que pertenecían a ese lugar específico y que nadie le había enseñado a ver, porque nadie le había enseñado que verlas valía la pena. Su padre lo había sabido y no había encontrado la manera de decírselo mientras vivía. Pero había construido, ladrillo a ladrillo, condición a condición, un camino para que ella llegara a descubrirlo sola. Valentina pensó que quizás esa era la única forma en que ciertas cosas se pueden transmitir, no diciéndolas, sino preparando el terreno para que la persona que las necesita las encuentre cuando esté lista para verlas. La tarde avanzó. Las bugambilias siguieron haciendo lo suyo. Y en la capilla al fondo del jardín, los murales de Nicolás de Tepa esperaban el lunes siguiente, cuando Rodrigo volvería a trabajar en ellos con la paciencia de quien sabe que las cosas que duran 4 siglos merecen el tiempo que necesiten. Había una hacienda que respiraba de nuevo. Había una mujer aprendiendo a mirar de otra manera. Había un hombre que había recuperado sus manos en el sentido más real de la palabra. Y había, en alguna caja de cedro rojo, debidamente archivada en el juzgado de San Miguel de Allende, un documento firmado por un hombre que ya no estaba, pero que había tenido fe suficiente para dejar puertas abiertas en lugar de cerrarlas. Algunas noches son así. No piden permiso,
Llegan con tormenta y granizo y un hombre empapado en el portón, y cuando amanecen, el mundo tiene una forma que la noche anterior no tenía todavía. Rodrigo llegó empapado a un portón cerrado y le dijeron que podía quedarse solo una noche. Al amanecer, lo que él había traído en sus manos y en su memoria había cambiado el valor de todo. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y compártela con alguien que necesite escucharla. Los comentarios de ustedes son los que permiten que este canal siga contando historias como la de Rodrigo y Valentina. ¿Cuál fue el momento que más te impactó? Cuéntanos abajo.